Entonces vamos a comenzar ya, porque me imagino que también estás un poco atareada y vamos a ver esto rápido. Muy bien. Vale. Bueno, ayer vimos, bueno, toda la semana pasada, bueno, no estos días, hemos visto definiciones de derivación, diferenciación, de integración, etcétera. Ayer vimos algunas fórmulas de integración y pues una vez dominadas esas o teniendo las nociones de cómo eh, resolver ciertas integrales, pues pasaremos a ecuaciones y sistemas, ecuaciones diferenciales. Muy bien. Y en particular, una ecuación diferencial, yo la llamo como sistema. Eh, Creo que globalmente también se le llama sistema a una ecuación diferencial. Eh, esto lo digo para que no haya conflictos con las definiciones. Muy bien. Y hoy vamos a ver la interpretación de dichos sistemas o ecuaciones diferenciales. Mi índice está dividido en esto. Empezaremos por la introducción a las ecuaciones diferenciales, la clasificación de estas ecuaciones diferenciales. Vamos a ver la representación de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a ver los órdenes de ecuaciones diferenciales, ecuaciones de primer grado. Vamos a ver algunos requisitos teóricos para que exista una ecuación diferencial ordinaria. Vamos a ver ejemplos, claro. Y finalmente pasaremos a ver la existencia y la unicidad de ciertos sistemas o ecuaciones diferenciales. Muy bien. Y el día de mañana veremos las ecuaciones diferenciales ordinarias, homogéneas y no homogéneas. Como también veremos mañana algunos métodos de resolución. Muy bien. Vamos a empezar con la introducción a las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales sirven para modelar procesos físicos y de variación sobre cualquier proceso físico, natural o artificial. Creo esto lo dije en la introducción del curso. Y pues sí, las ecuaciones diferenciales sirven para modelar los cambios, sirve para modelar cambios de posición de partículas, sirve para modelar la fuerza que ejerce un cierto objeto a otro, sirve para modelar el incremento, por ejemplo, de una tasa de interés de algún sector bancario, sirve para modelar el decaimiento de la masa de alguna partícula, etcétera. En sí, las ecuaciones diferenciales modelan, describen todos los fenómenos naturales de todo el universo. Muy bien, tanto el movimiento de los planetas como el movimiento de los electrones. Podemos, con las ecuaciones diferenciales, podemos encontrar alguna variación en la corriente eléctrica, etcétera. Podemos encontrar el voltaje variacional dentro de una cierta corriente, dentro de un cierto motor, etcétera. Muy bien. En sí, las ecuaciones diferenciales están en todo, en todo. Muy bien. Y por lo tanto, como dichas ecuaciones diferenciales están en todo, necesitamos dar soluciones o dar relaciones, los cuales satisfagan ciertas propiedades de estas ecuaciones diferenciales. Y es por eso que con las matemáticas podemos encontrar soluciones cuantitativas a estos sistemas, a estas ecuaciones. Muy bien. Y para dar solución a estos sistemas necesitamos dos conceptos. Uno es el de derivada, que es el cambio infinitesimal. Muy bien, de alguna función. Y su contraparte, que es la antiderivada. En las ecuaciones diferenciales es lo único que hacemos. Se nos da una derivada, lo que tenemos que hacer para encontrar la solución de una ecuación diferencial es encontrar la antiderivada de esa ecuación. Muy bien, en simples palabras es eso. En las ecuaciones diferenciales se nos da una derivada con una relación de igualdad y nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar su integral, muy bien, o sea, su antiderivada. Y esa va a ser nuestra solución del sistema.
Es lo que se hace en toda la ecuación, en todas las ecuaciones diferenciales. Muy bien. Es para que conozcas, para que veas la intuición dentro de ellas. Muy bien. Y como le había dicho, con las ecuaciones diferenciales podemos modelar todos los movimientos de los cuerpos a través de la variación en el tiempo. Podemos modelar las posiciones. Muy bien. Eh, Podemos conocer las velocidades de un cierto objeto, las aceleraciones, la fuerza que ejerce un objeto a otro. Podemos encontrar el trabajo que éste hace, eh, etcétera. Muy bien. En particular podemos, con las ecuaciones diferenciales, encontrar magnitudes variacionales de lo que estemos estudiando. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuál es tu campo? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Bueno, haces en tu carrera. Pues analicemos a nivel microscópico, ya sea bacterias, microorganismos. Entonces supongo que lo que dictaría sería como su crecimiento o cuáles se desarrollan o no, por Exacto. lo que entiendo. Y en especial, mañana vamos a ver un tema relacionado con eso, con el crecimiento poblacional de bacterias, cómo es que podemos modelar a través de una ecuación diferencial el comportamiento, el crecimiento de una población de bacterias, etcétera. Es lo que veremos mañana. Muy bien. Perfecto, sí. Eh, y te quiero enseñar un ejemplo. Les quiero enseñar un ejemplo de cómo se relacionan las ecuaciones diferenciales con la naturaleza, con el mundo. Muy bien. Y para esto necesito la mecánica newtoniana. Mecánica newtoniana. Mecánica newtoniana. Muy bien. ¿Qué es lo que quiero usar con esta mecánica newtoniana? Pues quiero usar la relación de la fuerza, o sea, la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Lo voy a abreviar así. La cual dice que en todo cuerpo la fuerza que se le ejerza a ese cuerpo tiene una relación con la masa y la aceleración. Muy bien. Eso es lo que me dice la segunda ley de Newton. Y en particular quiero usar un sistema de una sola dimensión. O sea, en particular puedo usar el plano cartesiano para hacer planos de este tipo de ejercicios. Una dimensión, un sistema de una dimensión. Muy bien. Ahora, sabemos que la aceleración, para encontrar la aceleración de un objeto, necesitamos encontrar su velocidad o saber qué es la velocidad de dicho objeto, y en particular conocer la posición, la cual un objeto está en algún tiempo. Por lo tanto, tenemos que estas magnitudes variacionales dependen de un parámetro físico, el cual es el tiempo. Muy bien. O sea, la posición de un objeto depende del tiempo. Muy bien. X de t. Puedo hacer esta relación, esta función x de t. Sabemos que la velocidad es la primera derivada de la posición respecto al tiempo. O sea, es la variación de la posición. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad también depende del tiempo. Y más aún, es la primera derivada
de la posición. En nociones físicas, uso el puntito arriba de mi función para denotar derivada o derivadas. Muy bien. Ahorita lo veremos con la aceleración. En caso análogo, la aceleración no es más que la variación de la velocidad. Muy bien. O sea, punto y mi función velocidad. Pero sabemos que la velocidad pues es la derivada del tiempo. Por lo tanto, mi aceleración va a ser igual a la doble derivada de mi función o de mi posición respecto de el tiempo. Muy bien. Tenemos estas nociones físicas y son muy importantes que se las aprendan en cinemática. Todo esto es cinemática. Muy bien. Ahora, ¿cómo las podemos usar? ¿Cómo podemos usar la segunda ley de Newton? En particular, yo voy a crear un modelo. Muy bien. Mi modelo es que yo tengo un oscilador o un resorte, como mejor se le conoce, un resorte, el cual está atacado o puesto dentro de un muro. Muy bien. El cual, dicho resorte tiene un lado o también del otro lado está agarrado de una partícula. En este caso, voy a usar un carrito. Un carrito. Muy bien. El cual, si usamos un plano cartesiano, podemos decir o podemos nombrar a la posición neutral de mi carro como la posición 0. Muy bien, 0. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasa si estiramos el carro o si jalamos el carro? Crearía una oscilación al Lo regresar jalamos hacia la a derecha. su posición inicial. ¿Mandé? ¿Mandé? ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho. Bueno, te decía que crearía una oscilación al jalarlo. Disculpa, es que se me desconectó mi audífono. ¿Cómo que dijiste? Bueno, te pregunto, ¿qué pasa si jalo mi carro? Crearía oscilaciones. Así es, pero aún más. El carro cambiaría de posición. En vez de localizarse en el punto 0, se movería para la derecha. Muy bien. O sea, en números positivos de mi plano, si te das cuenta. Y ahora, ¿qué pasa si yo apachurro el carro? También cambiaría su posición. Exacto, pero ahora a la inversa, hacia la izquierda, si te das cuenta, Sí. hacia los números negativos, según mi referencia. Muy bien. Ahora Sí. sabemos que, en particular, físicamente, este carro tiene una masa. Muy bien, tiene una masa. El cual, por ejemplo, si un bebé que no tiene mucha fuerza lo empuja o lo trata de jalar, pues no va a poder jalarlo bien. ¿Por qué? Porque la masa es lo que se le opone a la dicha fuerza que ejerce el bebé en este caso, pero por ejemplo, si un niño mayor o una persona mayor lo jala o lo aprieta, lo apachurra, pues obviamente va a crear más o va a empujar más al carrito. Muy bien. Por lo tanto, aquí puedo crear la relación de Newton, la segunda ley de Newton, la cual la fuerza va a ser igual al producto de la masa con la aceleración, en este caso, que se produzca, perdón,
en mi carrito, ¿sí? Esta va a ser la posición X en el tiempo 0. Muy bien. Según el tiempo. Ahora ya hemos modelado esto. Muy bien. Ya hemos modelado o descrito la masa de mi objeto, la referencia y plano coordenado, pero también nos falta algo. Modelar la física de mi resorte. ¿Te das cuenta? Cuando yo empujo, cuando jalo a mi carro, este resorte estirará. Y cuando yo aprieto o apachurro mi carro, el resorte se reducirá. Muy bien. Por lo Sí, tanto, según la dinámica de mi resorte, la posición de mi carro también será afectada. Muy bien. Y ahora, en particular, van a haber 3 situaciones dentro de este comportamiento. La primera es cuando el resorte está en su posición de equilibrio. O sea, cuando el carrito no se mueve. Muy bien. Y esto será en la posición igual a 0. Muy bien. Aquí me equivoqué. Aquí era. La posición que depende del tiempo igual a 0. Muy bien, porque mi objeto, o sea, mi masa, mi carrito, está en el punto 0. Muy bien. Ahora tenemos que, cuando dicho carro está en equilibrio, decimos que K está también en equilibrio. O sea, está, eh, por así decirlo, no se está ejerciendo o no se está estrechando. Muy bien. No se está apretando, no se está estirando. Muy bien. K está en equilibrio. Y tenemos el segundo comportamiento, el cual es cuando la posición de mi carro sea mayor a 0 o positiva. ¿Te das cuenta cuando mi posición es mayor a 0? Según mi eje de referencia, K se va a estirar. Estirar. Muy bien. Va a cambiar la relación de K. Y como tercer aspecto, es que si la posición de dicho carro es un número negativo o es menor a 0, decimos que K se comprime. Muy bien. Compreso. O sea, si yo empujo el carro hacia la izquierda, vemos que el eje de referencia, la posición de mi carro, según el eje de referencia, será un número negativo y por lo tanto la longitud de mi resorte o la relación de mi resorte K va a ser menor a la del estado 1. Muy bien. ¿Y ahora qué pasa con esto? Pues necesitamos magnitudes físicas para relacionar ese movimiento que se hará cuando comprimamos o estiremos al resorte. Muy bien. Según el objeto, en este caso nuestro carro, con masa M. Muy bien. Para esto ya tengo la ley de Newton, ya la describí. Y me falta relacionar una nueva ecuación. Muy bien. El cual es la ley de Hooke para resortes. Muy bien. Y dice esto.
La fuerza ejercida a un objeto va a ser proporcional a la longitud o a la constante de estiramiento K por la posición de mi objeto. Muy bien, en este caso, mi objeto es M y su posición es X. Muy bien, eso es lo que dice la ley de Hooke. Y aquí X, pues también va a ser una función de T. Va a depender siempre del tiempo. Muy bien. ¿Y ahora qué pasa? Si te das cuenta, yo ya tengo dos relaciones. La primera es esta, la de la ley de Newton. Muy bien. La fuerza ejercida a un objeto va a ser proporcional a la masa por la aceleración de dicho objeto. Muy bien. Si te das cuenta, yo puedo combinar la ley de Hooke con esta ley, la segunda ley de Newton. Muy bien. Así que las igualo igual. Las igual igual. Las igualo como son. Muy bien. O sea, las dos son fuerza, ¿no? Y me daría esta ecuación. Si te das cuenta, ahora te pregunto, ¿esta es una ecuación diferencial? Sí, Así es. Y esta ecuación diferencial relaciona las variaciones, en este caso de las fuerzas de mi objeto, según la ley de Newton, y las fuerzas que se les va a aplicar, que se le va a aplicar a mi objeto, pero con la constante de mi resorte. Muy bien. O sea, acá. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo paso del otro lado la menos K por X, donde está MX, prima, doble prima, perdón? Nos quedaría esto. Esta ecuación. Y si te das cuenta, esta ecuación es una ecuación diferencial de segundo orden o de segundo grado. Muy bien. El cual tiene como propiedad que cuando la posición de mi objeto está en mi punto cero, en el tiempo cero, perdón, cuando la posición de mi carrito se encuentra en la en el tiempo cero, esto va a estar localizado en la posición cero. ¿Sí? O sea, la posición de mi carrito al inicio de la prueba, al inicio del modelo, va a estar localizado en la posición cero. Muy bien. Aquí en cero. Esta es una condición inicial. Esto se le llama como una condición inicial y todo proceso físico lo lleva. Muy bien. Condición inicial. Muy bien. Y ahora vemos que también necesitamos otra condición inicial. Y es que la velocidad en dicho instante al inicio de la prueba, o sea, en el tiempo cero, también debe de ser cero. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, no hay variación en la posición. O sea, mi posición en ese instante es cero. Por lo tanto, la variación de esa posición, o sea, la velocidad x', debe de ser igual a cero. Muy bien. Y esto es por lógica, por mera lógica. Muy bien. Y estas dos son mis condiciones iniciales de mi sistema o de mi ecuación diferencial. Y ya, pues esta ecuación diferencial se concluye en que modela el movimiento, la aceleración de mi carrito, según la fuerza que le sometamos a esta, y eso lo mide la constante K, muy bien, conforme a la masa de dicho objeto, muy bien. Así es como podemos agregar sistemas, ecuaciones diferenciales, los cuales describan perfectamente los movimientos, las características de sistemas naturales. Muy bien.
¿Tienes alguna duda de cómo implementar esto? Las ecuaciones diferenciales. No, sí estoy entendiendo. Muy bien. Entonces, esto fue una introducción. Puedo que, bueno, es que sí es un poco complejo, pero es muy intuitivo, como ver, el ver cómo eh, las posiciones, las velocidades y las aceleraciones de objetos en la naturaleza se relacionan entre ellas a través de ecuaciones. En este caso, ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales. Muy bien. Y ahora sigamos. Ok. Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Muy bien. En particular, existen dos tipos de ecuaciones diferenciales, o dos grupos de dichas ecuaciones diferenciales. La primera son las ecuaciones diferenciales ordinarias, o EDO. Muy bien. Este tipo de ecuaciones diferenciales solo involucran funciones y derivadas de dichas funciones que consideramos de una sola variable. Muy bien. O sea, una ecuación diferencial ordinaria va a estar constituida por funciones y las derivadas de esas funciones, pero las cuales dependan solamente de una sola variable, solamente de una variable. Muy bien. Yo lo describo matemáticamente así. O sea, si yo tengo funciones, las cuales toman valores dentro de los números reales y nos dan obviamente un número real, tenemos que, si existen las derivadas de dicha función, pueden existir hasta n derivadas, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, n derivadas, muchas derivadas, tenemos que una ecuación diferencial ordinaria va a cumplir esto. Muy bien. De que la combinación, o bueno, o la suma, la relación de mi función f con sus derivadas solamente van a depender de una sola variable. En este caso, la denoté con t. Muy bien. Esa es la ecuación diferencial ordinaria, el primer tipo. Y vamos a ver el segundo tipo, los cuales son las ecuaciones diferenciales parciales, o EDP, también se les conoce así. Y estos tipos de ecuaciones diferenciales involucran funciones y obviamente sus derivadas de dichas funciones. Pero ahora van a depender no solamente de una variable, sino de muchas variables o varias variables. Muy bien. En particular, pues, estas funciones con sus derivadas van a ser funciones multivariables. No sé si has visto cálculo multivariable. No, creo que ese no lo hemos visto. No, bueno, creo solamente han visto cálculo 1, ¿no? Cálculo 1 y 2, me imagino. Diferencial e integral. Ujú. Así es, entonces, el cálculo 1 y 2, allí se ven puras funciones de una variable, funciones que dependen de una variable. En particular, también existen ecuaciones diferenciales que dependen de no una, sino de más, de muchísimas variables. Muy bien. Y matemáticamente se describe así. Si yo tengo una función phi, el cual toma valores de un subconjunto de algún espacio vectorial Rn, o sea, un espacio vectorial con muchas variables, y dicha función agarra puntos de ese conjunto D en Rn, tales que nos dan un número real, pues dicha función tiene que agarrar, en particular, un vector. Un vector puede ser de, de 2 o hasta n, en este caso, eh, coordenadas. Muy bien. Lo va a tomar y nos tiene que dar un número real. Es lo que quiere decir esto. Muy bien. Y ahora, si esa función que consideramos, o sea, phi, tiene además derivadas, en este caso n derivadas parciales. No sé si recuerdas este concepto de derivadas parciales.
Creo que sí, ¿no? En la resolución de ecuaciones diferenciales exactas o no exactas se usa el término de parciales. Bueno, ahora, si tengo mi phi y esta phi tiene derivadas parciales respecto de las variables de las cuales depende mi función phi, decimos que podemos formar una ecuación el cual tenga la combinación de tanto mi función o las derivadas, sí, de tanto mi función phi como sus derivadas parciales respecto de cada una de las variables las cuales phi dependa. Muy bien, en este caso muchas variables. Ahora, ¿cuál es el chiste de este tipo de ecuaciones diferenciales? Pues es que nos permite modelar conceptos físicos mucho más a detalle, ¿sí? O sea, por ejemplo, el cambio, la temperatura de calor de un cierto material se describe o lo podemos describir a través de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Por qué? Porque de- para describir el cambio del calor de ese material, de ese objeto, necesitamos en particular muchos puntos los cuales se relacionen vectorialmente para determinar el cambio que ocurre dentro del material, obviamente de la temperatura del material. Muy bien. Y creo que no tienes dudas con esto, ¿verdad? ¿Cómo clasificar o cómo ver que una ecuación diferencial es ordinaria o parcial? No, no hay duda sobre eso. No. Sí. Bueno, en particular, nosotros vamos a usar las ecuaciones diferenciales ordinarias. Muy bien, o sea, funciones y sus derivadas, las cuales dependan de una sola variable. Muy bien. Y ahora vamos a aprender a cómo representarlas, cómo representar dichas ecuaciones diferenciales ordinarias. Muy bien. En particular, una ecuación diferencial ordinaria se puede representar en formato general. Muy bien. Como esta función, o sea, phi, el cual depende de nuestra variable independiente t, así yo considero mi variable independiente t, el cual también depende de otra variable, en este caso x, pero esta x no va a ser una variable independiente, sino que va a ser una función de t. Muy bien. Y en particular, cada una de las derivadas que exista o que se comprometan dentro de la ecuación diferencial, muy bien, puede existir la primera derivada de mi función x respecto de t, la segunda derivada de mi función x respecto de t, no sé, así muchas derivadas, hasta n derivadas de mi función x, la cual, te vuelvo a repetir, dependen ciertamente de mi variable t. Muy bien, el cual cumple con la relación de que toda esta función phi es igual a cero. Muy bien. Y ese sería el formato general de toda ecuación diferencial ordinaria. Vemos que es ordinaria. ¿Por qué? Porque cada una de estas funciones x y sus derivadas, o sea, también funciones, dependen de una sola variable, en este caso t, y variable independiente. Muy bien. Y como tal, pues esta función es una función de muchos términos. Si te das cuenta, hasta la podremos catalogar como multivariable. Muy bien, pero recordemos que no lo es. Solamente es una representación. Muy bien. ¿Por qué? Porque las otras variables que no sean t dentro de mi función phi no son independientes, son dependientes. ¿De quién? De t. Muy bien. Muy bien. Sí, Y en nuestro caso, pues creo nada más están usando ecuaciones diferenciales hasta de primer orden, ¿no? O sea, ecuaciones diferenciales que involucran una sola derivada de una función, ¿verdad? sí, hasta el momento sí. Muy bien, entonces, en nuestro caso, el formato general de toda ecuación diferencial de ordinaria, de primer orden, en este caso, o de primer grado, va a ser así. Una función phi que depende de t, que depende también de x,
de t y de la derivada de mi función x. Muy bien, igual a 0. Muy bien. En particular, para no apuntar tanto este rollo, pues uso solamente esto. Uso solamente el nombre de la función, en este caso phi, y luego equivalente, la hago equivalente a lo que ya sabemos. Muy bien, al formato general. Y vamos a ver un ejemplo sencillo. Muy bien. El cual tengo esta ecuación diferencial, el cual es x de t al cuadrado más x' de t al cuadrado igual a 1. Si vemos, es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque mi función x depende de una sola variable. Y la derivada de x, pues obviamente también tiene que depender de una sola variable. En este caso t, nuestra variable independiente. Muy bien. Y vemos que es de primer orden. ¿Por qué? Porque solamente hay una derivada. Muy bien. Por eso es de primer orden. Y en peculiar, esta no es lineal. ¿Por qué? Porque hay términos cuadrados, los cuales cambian la terminología de mi ecuación diferencial, y esta es no lineal. Muy bien. Y ahora, ¿cómo la podemos, cómo podemos pasar esta ecuación diferencial a mí, o cómo la podemos representar al formato general? Pues sencillo, tenemos que pasar todos los términos a un solo lado e igualarla a 0, dicha ecuación. En este caso vemos que el 1 está en la derecha de los demás términos y lo pasamos a la izquierda. Muy bien. Y nos quedaría así. X de t al cuadrado más x' de t al cuadrado menos 1 igual a 0. Muy bien. Si te das cuenta, ya tenemos nuestra función phi. Muy bien. El cual va a depender de t, obviamente también de mi función x y de su derivada. El cual va a ser no más que el lado izquierdo de la igualdad que hemos puesto. Muy bien. El lado izquierdo. O sea, esto. Muy bien. Y ya una vez nombrándola, nombrando a mi función phi como es con la relación de la ecuación diferencial que estábamos estudiando, pues le igualamos a 0. ¿Por qué? Porque dicho x de t al cuadrado más x' de t al cuadrado menos 1, pues está igualado a 0. Y pues ya tenemos a nuestra ecuación diferencial en un formato general. Muy bien. ¿Sí me entendiste? Sí, Muy bien. Y en particular, este tipo de formatos nos permite o nos ayuda a ver cómo es que se soluciona una ecuación diferencial. Muy bien. Esto solamente sirve para representarlas. Hay diferentes tipos de representación, pero esta nos ayuda a ver cómo se pueden representar, perdón, a ver cómo se pueden solucionar. Muy bien. Igual existe otra representación de dichas ecuaciones diferenciales. Muy bien, el cual es la forma normal o el formato normal. Muy bien. Donde en la ecuación se van a despejar las derivadas de la función según sus grados de alto a menor. Muy bien. Y es de este tipo. Muy bien. Imagina que yo tengo mi función x que depende de t y tengo n derivadas de t de esa misma variable independiente. Por lo tanto, el formato normal de dicha ecuación diferencial va a ser en un lado de la igualdad poner solamente los términos o las derivadas de mi función y del otro lado poner solamente términos de t, de mi variable independiente, con términos de x, que depende de t. Muy bien. Y estos términos los voy a encapsular en una sola función, en este caso mi función f. Muy bien. Y así es la prueba. Considerando el formato general que vimos anteriormente, el cual phi depende de t, depende de x, de mi función x, depende de las derivadas de mi función x, y el cual este phi está igualado a 0. Muy bien. Lo podemos eh, expandir dicha función phi a esto. Es equivalente. Muy bien. Es lo que habíamos visto. Muy bien. Y por lo tanto,
podemos, ahora para pasar dicha ecuación diferencial de su formato general a la normal, tenemos que dejar en un solo lado las derivadas de mi función, en este caso de x. Por lo tanto, paso este x al otro lado, restando obviamente. Muy bien, nos quedaría así la igualdad. Muy bien, ahora yo nombro a f, a una función nueva, la cual es f, la cual depende de t y de x de t. Muy bien, la nombro menos x de t, o sea, el lado derecho de mi ecuación anterior. Por lo tanto, ya tendríamos la forma normal de dicha ecuación diferencial, la cual en un lado se localizan únicamente las derivadas de mi función x y la igualo a la función, esta función que nombré f, el cual depende solamente de t y depende de x también. Muy bien, de mi función x. ¿Sí le entendiste esto? Sí, ¿crees que podrías darme un ejemplo? Algo sencillo, por Ah, favor. claro. Si quieres, mira, aquí abajito está el ejemplo mucho más vistoso. Si te das cuenta, Sí, tengo mi ecuación diferencial al lado, bueno, en el lado izquierdo, tengo una función phi, el cual depende de t, x de t y x' de t. Por lo tanto, esta ecuación diferencial es de primer grado. Ecuación diferencial ordinaria de primer grado. Muy bien. El cual, por ejemplo, pues se puede representar como x' de t más x de t. Muy bien. El cual es igual a 0, según esta propiedad, la que vimos aquí. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa bueno, cómo la podemos pasar esta ecuación diferencial de su formato general a la normal? Pues tenemos que pasar el x de t, el único término que no tiene derivada, al otro lado, y pasaría como menos x de t. Por lo tanto, nuestra ecuación sería así: x' de t igual a menos x de t. Muy bien, y ahora yo nombro con un nuevo nombre o con otra función, la cual se llama f, el cual depende de t y de x de t igual a menos x de t. O sea, este es el lado derecho de mi ecuación. Por lo tanto, acomodo muy bien y la ecuación diferencial, y tendríamos que la, la primera derivada de mi función x, el cual depende de t, es igual a esta f que depende de t y de x de t, de mi función x de t. Muy bien. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Muy bien. Y veamos ahora los órdenes. Creo que ya lo sabes, ¿no? Los órdenes de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y en particular te digo la definición de qué equivale un orden de una ecuación diferencial. Muy bien. Las ecuaciones diferenciales ordinarias dependen o se describen según el grado de las derivadas de una función. Muy bien, arbitraria, considerada en la forma de su solución. ¿Sí? O sea, si una... el grado era como el del mayor exponente, ¿no? Dentro de eh, las funciones. no, el orden de una ecuación diferencial, o el grado también se lo conoce, es el mayor o la mayor derivada de la función considerada. Muy bien. Pero no el orden era uno y el grado era otro. Bueno, yo los conozco. No sé cómo se los explicaron a ustedes. Es que al principio del curso, el profesor nos puso a hacer como ejercicios que decían, determina el orden y aparte el grado. Y nos decía, por ejemplo, no sé, nos ponía una función y uno de sus términos estaba elevado a la cuarta y otro al cuadrado por el de mayor exponente, que en ese caso sería al que está elevado ese término. En ese caso podría ser uno cuadrado. No sé si me explico.
Creo que ya. Lo que te refieres es que el orden de una ecuación diferencial es la mayor derivada de esa ecuación diferencial. Ajá, sí, El grado es el exponente de alguna de las funciones, ¿no? Que se vean allí. sí, ¿Sí? Bueno, pues si quieres lo podemos ver así. No sí. hay problema alguno. Muy bien. O sea, el orden de una ecuación diferencial va a ser no más que la derivada mayor. Muy bien. De las funciones consideradas. Muy bien. O sea, si una ecuación diferencial tiene como x' de t su mayor derivada, pues el orden de dicha ecuación diferencial va a ser 1. ¿Por qué? Porque solamente hay una derivada de un orden. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Sí, perfecto. Vale. Entonces, veremos los grados como los exponentes a los cuales se exponen dichos términos de la ecuación diferencial. Muy bien. Y ahora en particular, esto es muy interesante. El orden de toda ecuación diferencial, o sea, la mayor derivada de mi ecuación diferencial, va a determinar la forma de la solución. O sea, si, perdón, va a determinar la forma de la solución. Muy bien. La cual dicha solución va a ser un espacio vectorial. Muy bien. Y lo quiero explicar de esta forma. O sea, si mi ecuación diferencial la pongo en formato general, es de esta forma, es de primer orden, siempre su solución, o sea, x de t, va a ser igual a un alfa de t, o sea, un número que lo determina, más una sola constante. Muy bien. Siempre su solución va a ser así. Muy bien. El caso opuesto, bueno, un caso más, es que si yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden, o sea, su formato general, así se describe, vemos que es de segundo orden, ¿por qué? Porque la derivada mayor es x doble prima, muy bien, la segunda derivada, muy bien. La solución de dicha ecuación diferencial va a ser así. Va a ser desarrollada por la combinación lineal de dos soluciones. ¿Sí? Si te das cuenta, según el orden de la ecuación diferencial, determina el número de términos que va a tener dicha solución. En este caso, la primera solamente tiene un término. Muy bien. Es un término, ¿por qué? Porque la constante no depende de t. Muy bien. Y la segunda, si mi ecuación diferencial es de segundo orden, el número de términos que determinará dicha solución, x de t, van a ser 2. O sea, este y este. Igual, si mi ecuación diferencial es de tercer orden, su solución se va a describir como la combinación de tres términos. Y así incrementando el orden de mi ecuación diferencial. Muy bien. ¿Sí me entendiste? Sí, Y ese es como dato. Muy bien. Es un dato importante. Importante, por ejemplo, cuando ya te toquen hacer, cuando veas este tipo de ecuaciones diferenciales de segundo orden, pues vas a saber si estás bien o no. Si encuentras solamente un orden o dos. En este caso estás bien si encuentras dos términos. Muy bien. Que describan dicha solución.
Muy bien. Y en particular, dichas soluciones siempre van a describir un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque la solución, bueno, la suma de dos soluciones de mi ecuación diferencial va a ser una solución. Muy bien. La multiplicación de algún número por una solución de mi ecuación diferencial siempre va a ser una solución de mi ecuación diferencial. Por lo tanto, hay infinitas soluciones. Muy bien. Y lo veremos con un ejemplo más adelante. Muy bien. Ok, sí. Y vamos a ver ahora las ecuaciones que nos incumben ahorita. Las ecuaciones de primer orden. De primer orden. Ahorita nada más nos vamos a enfocar en ellas. Muy bien. El cual se representa en forma general así. Ya las conoces. Muy bien. Es una función phi, el cual depende de t, de la función x, que depende de t obviamente, y de una sola derivada de él, de esta función, o sea, x'. Y toda esta función phi, en formato general, igualado a 0. Muy bien. Y si te das cuenta, podemos cambiar nombres. A x de t lo podemos cambiar o lo podemos dejar solamente como x. A x' de t le podemos cambiar el nombre por y. Muy bien, para que sea más bonita. Y si te das cuenta, esta función phi la podemos representar así, con ese cambio de valores o de nombres. No de valores, sino de nombres. Solamente le cambié su nombre. Muy bien, le cambié el nombre de x de t a una solamente x. Muy bien. Y x' de t le cambié el nombre a y. Muy bien. El cual mi función phi será ahora nombrada así. Phi, que depende de t, de x y de y. Muy bien. O sea, de tres valores, de tres variables, por así decirlo. Muy bien. Y esto se usa mucho para encontrar soluciones. Las soluciones de ecuaciones diferenciales. Muy bien. Y en mi ejemplo, este es el ejemplo que yo considero. Si quiere, lo vamos a hacer mejor aquí a mano. Vamos a... Tengo esta ecuación diferencial. X de t más, perdón, x de t al cuadrado más x' de t también al cuadrado. Todo esto igual a 1. Muy bien. Ahora vamos a pasar esta ecuación diferencial en su formato general. Muy bien. El cual sería de esta forma. Pasar todos los términos de un solo lado. Muy bien. En este caso se ve más bonito en el lado izquierdo. Igual, perdón. Menos 1 lo pasamos al otro lado. Igual a 0. Muy bien. Ahora podemos ya ponerlo en su forma general. Nombramos a una función phi, el cual depende obviamente de nuestra variable independiente t, de x de t, nuestra función x de t, y de x' de t, de la derivada de nuestra función x. Muy bien. La nombramos x de t al cuadrado más x' de t al cuadrado menos 1. Muy bien. Por lo tanto, ya tenemos nuestra ecuación diferencial en formato general. Muy bien. ft txt x' de t igual a 0. Muy bien. Ya está en nuestro formato general. Donde esta phi, pues es esto. X de t al cuadrado más x' de t al cuadrado menos 1. Muy bien. ¿Te das cuenta esta ecuación diferencial es de qué orden?
De primera, Así es, de primer orden. ¿Y de qué grado? segundo grado. Así es. Muy bien. ¿Por qué? Porque los exponentes perjudican, por así decirlo, el valor de mis funciones. Muy bien, x de t y de mi derivada, que también es una función, x' de t. Muy bien. Ahora vamos a cambiar un poquito los nombres. A x de t, llamémosle solamente x. Muy bien. Y a x' de t, le cambiamos el nombre. ¿Por qué? Oye, ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, nuestro phi, nuestra nueva función phi, será llamada phi de t de x y de y. Si te das cuenta. ¿Por qué? Porque les cambiamos los nombres a x de t y a x' de t, el cual será igual a 0. Muy bien. Pero más aún, pues sí sabemos que es phi, además de eso. ¿Qué relación ocupa? Es que dicha función es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 1. O sea, es todo esto. Con el cambio de variable. Con el cambio de nombre, más bien. ¿Sí? ¿No tienes duda con esto? no. Muy bien. Y ahora ya tenemos nuestra ecuación diferencial en formato general y cambiada de nombres. ¿Te das cuenta? Muy bien. Y ahora, con esto ya podemos encontrar soluciones. Vamos a aprender a leer nuestra ecuación diferencial, esta que tenemos. Esta que tenemos. Muy bien. Lo que nos dice es que si tenemos una función x, la cual se eleva al cuadrado, más la derivada de esa función misma que consideramos, el cual también se eleva al cuadrado menos 1, gracias al funcional, debe de ser, o nos debe de dar, igual a 0. Entonces, lo que debemos de buscar es una función que cumpla dicha igualdad, o sea, igual a 0. Muy bien. Tenemos que buscar una función, en este caso x de t, que cumpla dicha propiedad. ¿No se te viene a la mente alguna función que cumpla esto? Que si le tomo, que si la- que si agarro una función y eh, le hago, le hago la potencia al cuadrado más y le sumo su derivada y también la potencio al cuadrado menos 1 me da igual a 0. No, no, ¿cómo se llama? ¿No Quizá la conoces misma alguna? de X, ¿Cómo? quizá la misma de X, como X al cuadrado o algo así. ¿Crees que sí cumpla? Si se le resta uno, sí, pero al principio, para elevarla, no, ya no se cumpliría. A veces ya no se cumple. ¿Qué pasa si a x de t yo le doy el valor de 1? O digo, x de t es 1. ¿Qué pasa? ¿Cumple la igualdad? ¿Cumple esto? Sí, sí, sí lo cumpliría. Entonces decimos que x de t igual a 1, ¿qué es? Igual a 1. No, es mi solución. Es mi solución. Es la solución de mi ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque cumple la propiedad. Ajá, Muy bien. sí. Por eso toda solución se escribe así. Muy bien. En su formato función. Muy bien. X. Pero inclusive podemos encontrar muchas, pero muchas soluciones
¿Qué otra solución crees que exista para esa ecuación diferencial? No sé, no se me viene ninguna otra. ¿No? Mira, No, ¿qué pasa si yo considero a x de t como coseno? ¿Crees que lo cumple? coseno cuadrado sería primero más Así es, menos seno, ¿no? así es. Pues, menos 1. Menos seno al cuadrado, si te das cuenta. Ajá. ¿Qué sería? Ahí hay una directa ahí, ¿no? Creo. Mira, pues vamos a hacerlo. Mira, tengo esto. Se ve más bonito. T al cuadrado. Quiero buscar una solución, en este caso x de t, tal que satisfaga esa ecuación. Muy bien. Dijimos que una solución era ¿qué? Que x de t fuera ¿qué? Coseno. ¿Qué fuera 1, coseno? que fuera 1, Ah, ¿sí? la primera sí. Porque si reemplazamos el 1 en la ecuación, 1 al cuadrado, más la derivada de 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Y si se 0, le ¿no? resta 1, ya sería el 0. Es 0. Menos 1, ¿qué es? El 0. 0. Muy bien. O sea, es este lado. Por Sí. lo tanto, el 1 es una solución a mi sistema, a mi ecuación diferencial. Ahora, ¿qué pasa si yo considero como solución al coseno de t? Mi función coseno de t. Pues tenemos que reemplazar el valor. Sí. Decimos que x Sería de t, coseno cuadrado de t así es, coseno menos cuadrado de seno t, cuadrado de t más la derivada de coseno de t, el cual es menos seno menos seno, cuadrado de t. perdón, menos seno de t primero, ¿sí? Al cuadrado, si te das cuenta, menos 1. ¿Y qué es esto? Era igual a 1, ¿no? Igual 1 menos 1 y da 0. Así es. Esto sería el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t, menos 1. Pero como el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t es 1, pues igual a 1 menos 1. ¿Y cuánto es 1 menos 1? 0. Por lo tanto, cumple esta también el otro lado, de que la ecuación diferencial es 0. Muy bien, por lo tanto, x de t igual a coseno de t es otra solución. ¿Qué pasa si yo considero x de t igual a, por ejemplo, ¿qué otra crees que sea válida? Que sea solución, otra función. Imagina el seno. ¿Crees que sea solución? Pues sería lo mismo, ¿no? Así es. ¿Por qué? Reemplazo valores. Ahora x de t Sí. será seno de t, ahora al cuadrado, obviamente, más la derivada del seno de t al cuadrado. En este caso sería coseno de t al cuadrado. Y ya tendrías seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t menos 1. Vemos que se cumple la identidad de coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, el cual es 1. Entonces, esto nos daría 1 menos 1, igual a 0. Y se cumple el lado derecho de la ecuación. Por lo tanto, vemos o tenemos ya 3 soluciones. 3 funciones que cumplen
la ecuación diferencial. Muy bien. Son soluciones particulares y en general, si te das cuenta, estas, si al coseno de t le sumo una constante y al seno también una constante, serían soluciones, si te das cuenta. ¿Sí o no? Serían soluciones. ¿Sí o no? Sí. Pues no. No, no son ¿Por qué soluciones, no lo serían? porque Ah, reemplazan los porque ya no valores. saldría igual a 1, ¿no? Exacto, ¿ya ves? Igual con Sí, el 1. Si le ya intento sumar una cambiaría. constante, ya no cumpliría la ecuación diferencial. Muy bien. Por lo tanto, estas son particulares. Se le conoce como soluciones particulares. ¿Por qué? Porque solamente hay un solo término. Muy bien. Y no hay una constante, la cual se le sume o se le multiplique. Muy bien. Esas son las ecuaciones generales. Las que tienen las constantes se les conoce como soluciones generales. A estas se les conoce como soluciones particulares. Muy bien. Particulares. E inclusive podemos mezclar soluciones. ¿Qué pasa si yo tengo esto? X de t igual a 1 más coseno. ¿Crees que sea solución? ¿Crees que sea solución? No, acabamos de decir que no. Sí es solución. ¿Por qué? Ah, no, perdón. Lo de la constante era para todo valor que no Ajá. fuera directamente solución. En este caso, 1 sí es solución. Muy bien, Ah, ok. muy bien. Y, Ujú. por ejemplo, otra solución podría ser la combinación de coseno de t con el seno. Esta sería otra solución. Muy bien. Por puras leyes trigonométricas lo podemos comprobar. Inclusive también podríamos hacer soluciones mixtas, como esto. X de t igual a 1 para todo valor de t negativo igual a 0 y coseno para todo valor t positivo. Si te das cuenta, 1 es solución de la ecuación diferencial y también el coseno de t. Y pues con esta función estoy dividiendo en dos soluciones. Muy bien. Bueno, estoy agarrando dos soluciones y las estoy dividiendo a través del parámetro t. Muy bien. Esto ¿Esas ya también serían como condiciones? no son condiciones, son más bien soluciones compuestas. Se le Ah, conoce ok. así. Si recuerdas las funciones, ¿no? Cuando te daban algo así, de que, Sí. por ejemplo, en una parte tenías que graficar, en este caso el 1, para todo valor negativo, ¿te das cuenta? Ujú. Y para los números positivos era el coseno, o sea, algo así, no algo así, perdón, era más abajito, algo así. Y pues es esto, la solución va a ser este tipo. Esta nueva solución x de t que di va a ser de este tipo y también es válida. Muy bien. Ok. Es otra peculiaridad. Y vamos a ver y vamos a ver la misma ecuación diferencial. Vamos a verla, pero ahora en un formato normal. Muy bien. Dijimos que la ecuación que teníamos era x de t al cuadrado más x
prima de t al cuadrado igual a 1. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer para representar esta ecuación diferencial en su formato normal? Primero Tenemos que pasar dejar, todo de un lado. así es, tenemos que dejar de un solo lado los términos que tienen derivadas. En este caso solamente es uno. Muy bien. Pasamos al x de t al cuadrado del otro lado. Pasa restando, obviamente. Y vemos que el x' de t tiene un término al cuadrado. Muy bien. Lo tenemos que pasar del otro lado. ¿Cuál va a ser igual a la raíz? Muy bien. T1 menos x de t al cuadrado. Muy bien. Y este ya sería nuestro formato normal. Pero para que sea más bonito podemos llamar a f una nueva función f que depende de t y de x de t como la raíz de 1 menos x de t al cuadrado. Muy bien. Y ahora tendríamos que x' de t es igual a una función f, cual depende de t y de x de t. Muy bien. Y esta es nuestra forma normal. Muy bien. Nuestra ecuación diferencial ordinaria en forma normal. De esta f es esta. Muy bien. ¿No tienes duda con esto? No, hicimos lo que anterior. Sí. Así es. Primero hicimos el formato general y ahora el formato normal. Muy bien. Sí. Y así es. Si te das cuenta es sencillo. Es sencillo. Y más en ecuaciones de primer orden. Solamente tenemos que pasar algunos términos del otro lado y así. Muy bien. Igual las soluciones van a ser las mismas. Esto ¿cómo se llama? No limita si una ecuación si una ecuación diferencial está en formato general o en formato normal. Sí, seguirá siendo lo mismo. Muy bien. Nada más que ahora se leerá de esta forma. Si tengo una función x, la cual pues es continua, ¿no? Tiene que cumplir la siguiente propiedad. ¿De qué? O la siguiente igualdad. Que la derivada de esa función sea igual a la raíz de 1 menos mi función al cuadrado. Ahora la leeremos de otra forma. Si te das cuenta en el formato general, la leemos de diferente forma a la del formato normal, pero es lo mismo. Muy bien. Por lo tanto, sus soluciones serán la misma. ¿Quieres ver unos ejemplos? Creo ya se nos hizo un poco Sí, tarde y mejor vamos a ver ejemplos, ¿vale? vale. Vale. Ya vimos el primero. A momentos como que se me traba, pero creo que mi internet está fallando un poco. El mío también es que está lloviendo por aquí y cuando llueve se pone feo. Ay, sí, también por acá. A ver si no pasa nada malo ahorita. Esperemos. Mira, tengo esta ecuación diferencial. Muy bien. Vamos a pasarla en su formato general primero. Entonces le igualamos a 0. Quedaría x' de t más 2t igualada a 0. Muy bien. Y ahora nombramos a una nueva función. Phi, el cual depende de t, obviamente. Depende de x también, aunque no se vea, aunque no hay
un término de x, pero depende de x. ¿Por qué? Porque ahí está su derivada. Y de la derivada, obviamente. El cual va a ser el lado izquierdo. X' de t más 2t. Muy bien. El cual quedaría como phi igual a 0. Ya no escribo lo demás. Ya sería phi igual a 0. Y si te das cuenta, pues ya está en nuestro formato general. Muy bien. Sí, ok. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se va a leer esta? ¿Cómo la leeremos? Pues la leeremos así. Obviamente tenemos o necesitamos una función x que sea continua, la cual satisfaga la igualdad de que su derivada más 2t es igual a 0. Muy bien, así de simple. ¿Qué función crees que cumple eso? Que su derivada más 2t sea igual a 0. ¿No se te viene a la mente alguna solución? ¿Alguna función? Mande, perdón. Es que se me trabó el audio, perdón. Perdón. Bueno, ya lo vuelvo a repetir. Bueno, dice, bueno, aquí se lee así nuestra ecuación diferencial. Necesitamos una función x, tal que la derivada de esa función x más 2t sea igual a 0. Ahora yo te pregunto, ¿qué función crees que cumpla esta igualdad? La que nos dé menos 2t ¿Segura? para que se puedan eliminar. Sí, creo. Muy bien. Si te das cuenta, x' de t, ¿a qué tiene que ser? Igual a menos 2t O para que menos 2. cumpla. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Simplemente sustituir, ¿no? Eh, no, nos falta. ¿Qué es la operación opuesta a la derivada? Nosotros queremos conocer su solución. Y recuerda que la solución la La expresábamos como integral. x de t. Sí, Por lo tanto, tenemos que integrar ambas partes. Entonces, x de t, ¿a qué va a ser? Igual. Pues será la o integral. menos. Menos t al cuadrado, la integral de esto. ¿Sí? ¿Sí me entendiste? Sí, Será esto. Muy bien. Más nuestra constante de integración, ahora sí. Por la integral que hicimos. Perdón, muy bien. Ahora reemplazamos el valor. Tenemos la derivada de esto en nuestra solución, el cual es menos 2t, ¿sí? Más 2t. ¿Y cuánto es esto? Es 0. Por lo tanto, nuestra solución x igual a menos t al cuadrado más c satisface dicha ecuación diferencial o dicho sistema. Muy bien. Y en particular, pues podríamos cambiar los valores de c. Podemos decir, por ejemplo, considerar a c como 1. Podríamos considerarlo como menos 500, no sé. Y seguirá siendo solución de nuestra ecuación diferencial. Muy bien. ¿No tienes duda? no, no. Muy bien. Ahora sigamos.
Por ejemplo, con otra ecuación. Otro ejemplo. Dice así, una ecuación diferencial. X' de t igual a menos 2, ahora no t, sino x de t. Muy bien. Vamos a ponerla en nuestro formato general. Sería x' de t más 2x de t igual a 0. Muy bien. Y ahora, ¿cómo se lee esta ecuación? Bueno, ahora ya sabemos qué es esto, ¿no? Esto es phi. Phi, el cual depende obviamente de t, de x y de x'. Muy bien. Ahora yo te pregunto, ¿qué función x que sea continua satisface lo siguiente? O sea, satisface la siguiente igualdad. Que su derivada más 2 por ella misma, o sea, por la función que tomemos en cuenta, sea igual a 0. Tendría que ser 1. ¿Cómo? Tendría que ser 1 para que se pudiera multiplicar. ¿Sí entendí bien? No, no te entendí. ¿Cómo? Otra vez, a Que ver. tendría que ser 1, o sea, 2 multiplicado por 1 y se tendría que restar por menos 2. Así es. Y que si te das cuenta, x' de t tendría que ser menos 2 x de t. ¿Sí estoy bien? Para que cumpla. Sí, Y ahora, ¿qué ecuación, perdón, qué función x de t satisface eso? Que su derivada sea igual a menos 2 x de t. tendríamos que volver a integrar. ¿Así es? Pero mejor aún, pues, intuitivamente, ¿cuál es la función tal que su diferencial es igual a ella misma? O su derivada es igual a la función original. O sea, es lo que te pregunto. ¿Qué Ah, ya, ya función? entendí. Pues sería, ay, no sé, 1, ¿Segura? Porque si aquí creo. reemplazo 1, bueno, si x fuera 1, tendría Ajá. menos 2 de un lado. Y Y del otro sería igual, más 2. así es. Por lo tanto, es 1. Sí. Nuestra solución. Ah, es lo que te dije hace rato, pero creo que no se escuchó. Ah, es que no te entendí. No te entendí. Pero sí, es 1. Es 1. Pero podemos encontrar, si te das cuenta, esta ya no lleva constante. ¿Por qué? Porque si le sumáramos una constante, no cumpliría. No sería solución. ¿Sí? Ok. Y esta x, esta solución, por así decirlo, sería particular. Muy bien. Particular. Pero yo necesito una general. Mira, ¿qué tal que pongo x de t igual a ver, deja ver, igual a c, elevado, por ejemplo, a menos 2t. ¿Crees que sea solución esta? ¿Crees que sea la solución general? C de E a la menos 2t. No, creo que no. ¿Segura? No estoy dudando. Mira, calculemos la derivada de la función.
¿Qué nos daría? Menos 12. Menos 2e. Nos daría esto. Muy bien. Y ahora multipliquemos 2 por la función original. Nos daría 2. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí? Que x' de t más 2 por x de t, o sea, esto, sea igual a 0. Muy bien. Por lo tanto, tenemos que menos 2 c e a la menos 2t más qué, más 2 por x de t, en este caso x de t, pues s por e a la menos 2t. ¿Y qué es esto? Se elimina. Y entonces sí cumple. Así es 0. Por lo tanto, nuestra solución general, ¿cuál va a ser? Menos 2ce a la menos 2t. No, sería c por e a la menos 2t. ¿Sí? Ok. Aquí no te confundas. Aquí borré el 2. Esa es mi solución. X de t. Muy bien. Y si te das cuenta, ¿qué pasa si yo le cambio el valor de t a 0? O sea, x de 0. ¿Qué sería igual a esto? AC. Solo una constante, ¿no? A c. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa si yo te digo que esa constante es 1? Pues x se convierte en ¿qué? En 1, En ¿no? 1. Por lo tanto, si te diste cuenta, llegué a una solución particular. De una solución general, puedo llegar a soluciones particulares. Muy bien. ¿Y cómo se resuelve esta ecuación? Esa yo lo resolví con la mente. O sea, así intuitivamente yo sé que la derivada de la derivada, bueno, intuitivamente me pregunté cuál es la derivada de una función. Bueno, ¿cuál es la función tal que su derivada me dé esa misma función? Me pregunté eso. Pero, ¿qué método empleamos para resolver este tipo de sistemas? ¿No se te viene a la idea alguna? ¿Algún método? El de separación. Así es, el de separación. Es más fácil, Sí, ¿no? de variables separables. Con razón. Es que como que me confundí. No sabía como de cierto modo en dónde estaba o como ubicada, ¿sabes? Si no, a veces te confunde como que el considerar el prima, el x de t y así, ¿no? Muchos términos. Pues no, o sea, en general como que, no sé, al principio no sabía dónde estaba como ubicada. Pero ya capté, ya me acordé de eso. Sí. Sí, ¿ya viste? Y aquí lo que quería lograr es que intuitivamente también se pueden resolver las ecuaciones diferenciales. No se necesita así de un método muy sofisticado para resolverlas, sino que con la mente las puedes verificar intuitivamente. Obviamente es mejor resolverlas, ¿no? Con el método. ¿Por qué? Pues porque ya te va a dar en ciencia cierta qué es el resultado, cuál es la solución de mi sistema. Pero así a la mente, dichos sistemas se pueden resolver fácilmente. Obviamente este sistema fue fácil, es sencillo, es muy fácil de observar, pero podemos ver otros sistemas, los cuales sí ya son un poco más bestias, ¿no? Son más difíciles. Muy bien. Y así se empiezan con este tipo de ecuaciones de primer orden. Y ahora vamos a ver, bueno, creo ya se hizo un poco tarde, creo que ya no nos va Sí. a dar. ¿Qué? ¿Mañana le seguiríamos? Sí, mañana le seguimos y espérame, esta Adri
envió unos ejercicios, ¿no? Que les dejaron. Ah, sí, lineales, me parece. No estoy segura. Apenas hace rato. Lo que pasa es que nuestra plataforma está fallando Sí, y pedí que me los pasaran, pero no chequé la foto, porque como no nos deja entrar, sí. Pues ya no los pudiste entrar. Ya no pudiste verlos, perdón. no vi. Ah, ya, son ecuaciones lineales de primer orden. Pues precisamente lo que nos acabas de explicar. Exacto. Bueno, este tipo de ecuaciones diferenciales son un poco engorriosas, aunque se ven fáciles, pero son un poco engorriosas, porque necesitas un montón de procesos algebraicos y así. Pero si quieren, ¿para cuándo es esa tarea? Para este viernes, me parece. ¿El viernes? No sé si Ujú. quieran dedicarle un poco más de tiempo mañana y les ayuda a resolverlas. Sí, me parece bien. ¿Sí? Al fin y Sí, al ahorita cabo, les voy a comentar igual porque, bueno, yo creo que Mon va a seguir sin entrar. pues sí. Y Pero Carlos, bueno, pues, no sé. sí. Pero bueno, al fin y al cabo, ya vamos más o menos con esto de las ecuaciones diferenciales y los métodos ya son lo de menos, la verdad. Lo más difícil es la intuición. Muy bien. Por Ok, ejemplo, ya, mira, ya la siguiente semana ya estaremos viendo casi todos los métodos de solución. Así que nos podríamos adelantar y les podré ayudar con los ejercicios. vale, sí. ¿Sí? Gracias. Sí, está bien. Adiós. Adiós. Adiós.